transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. 6 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, en este lunes 10 de marzo del año 2014. Yo soy Primitivo Olvera y los saludo con gusto a nombre de José Cárdenas y todos los que hacen posible este esfuerzo informativo de Grupo Fórmula. Hay información importante generándose en la Cámara de Diputados. En cualquier momento comenzará la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, de Emilio Lozoya. El funcionario federal había sido llamado por los diputados federales para hablar del caso de Oceanografía, pero el propio Lozoya se adelantó y a través de un comunicado señaló que todos los datos relacionados con esta empresa pues están a resguardo, están en confidencialidad debido a las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República. Pero antes de ir a San Lázaro, vamos hasta Michoacán, y es que hay problemas con las autodefensas. Un grupo de 400 personas armadas llegó a La Ruana, a este municipio enclavado en el área de la Tierra Caliente, y bueno, hay al parecer una rebelión, o por lo menos un ataque en contra del grupo que encabeza Hipólito Mora. En el lugar de la noticia se encuentra Francisco García Davich, director de la agencia Cuadratín. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Primitivo, te saludo con mucho afecto desde Michoacán, en donde efectivamente ha sido este lunes sumamente intenso, sumamente expectante, en virtud de que el señor Hipólito Mora, líder de autodefensas en la entidad, hizo que se prendieran los focos rojos, luego de que aseveró de que había un número indeterminado, al parecer 300, 400 personas armadas, presuntamente liderados por el individuo conocido con el mote de El Americano y apoyado por supuestos integrantes de los Caballeros Templarios, que pretendían pues derrocarlo a él y tomar el control de La Ruana, y por ello llamó a sus simpatizantes a concentrarse en esta comunidad y hacer frente a este evento. Lo secundó el señor Luis Torres, otro líder de las autodefensas, estos de la Huacana, quien dijo que efectivamente había reportes de movilización de adversarios en La Ruana, pero unos minutos después Estanislao Beltrán, quien es el dirigente máximo de todos los grupos de autodefensa, él encabeza y es el vocero del grupo precisamente del Consejo de Autodefensas, él dijo que en realidad todo se encuentra en calma en este punto geográfico de la Tierra Caliente, y conminó a sus compañeros dirigentes a bajarle el volumen al asunto. Dijo que no había absolutamente nada anómalo, que todo estaba completamente en paz, y que sin embargo estaría él junto con su gente pues vigilando lo que estaría pasando ahí. Te comento, Primitivo, que hemos cruzado información con dependencias del gobierno federal y estatal, y nos indican que hasta 17:55 horas todo se encontraba en completa calma, efectivamente en completa en La Ruana, aunque nos reportaron que efectivamente unas horas antes, un par de horas, hubo la presencia de algunas personas en unidades que no se pudo identificar a qué bando pertenecían, pero estas personas de la misma manera en que llegaron se retiraron. La policía estatal y la policía federal han estado ahí a prudente distancia por si se ofrece algo, pero no hay absolutamente ninguna refriega, ningún disturbio, ningún hecho que tenga como propósito pues el intercambio ahí de posiciones de beligerancia. Primitivo, hoy también te comento que el municipio de Pinguindín fue tomado por grupos de autodefensa que llegaron a bordo de 30 unidades terrestres, son aproximadamente 130 las personas que llegaron a bordo de estas unidades y se instalaron en este punto del estado de Michoacán. Es un punto productor de aguacates que no estaba todavía bajo el control de estos grupos de autodefensa. Y hoy también en el municipio de Los Reyes, te comento que apareció una camioneta
con un cuerpo dentro completamente calcinado. Ayer fue denunciado que se encuentra desaparecido el síndico de Tocumbo, el señor Efraín Figueroa Romero. Efraín Figueroa Romero ya no llegó ayer a dormir a su casa, y por ello sus familiares acudieron ante las autoridades a denunciar la desaparición de su familiar, y hoy fue encontrada la unidad en la que él viajaba, la unidad que le pertenecía en el municipio de Los Reyes, completamente quemado, y un cuerpo también completamente calcinado. No se ha pedido determinar hasta estas horas si la persona encontrada sin vida es Efraín Figueroa. Y volviendo con el caso de los autodefensas, Primitivo, te comento que en el marco de su visita a Michoacán, esta tarde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que hay discrepancias entre los diferentes mandos de las autodefensas. Dijo el secretario de Gobernación que sería lamentable, sería el colmo, dice que ahora tuviéramos que enfrentar este tipo de problemas, las divisiones entre los grupos de autodefensa. Por ello anunció el político hidalguense que en breve el gobierno de la República va a emprender una estrategia para evitar que se confronten estos grupos que dijo han sido aliados y han cooperado muy bien con el gobierno de la República en la cruzada pro rescate de Michoacán, Primitivo. Pues sí, Francisco, y es que esta tensión no surge precisamente el día de hoy. El sábado pasado reportábamos el asesinato de Rafael Sánchez Morelos, el Pollo, y también de José Luis Torres, el Niño, líderes de autodefensas allá en la zona de la Ruana, quienes aparecieron en una camioneta, en la camioneta propiedad del propio Sánchez Morelos, y sus cuerpos estaban calcinados. El sábado platicábamos con Hipólito Mora y él nos confirmaba que sí hay grupos de autodefensa que no están en total acuerdo con los dirigentes como él o como el llamado Papá Pitufo, y que se manejan por la libre, que no hay forma de ponerlos de acuerdo en el mismo sentido en el que van los grupos que están trabajando con el gobierno federal. Efectivamente, Primitivo, este ha sido uno de los temas que más pues han acaparado la discusión que se ha tenido particularmente con el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Primitivo, el de la unidad, el de quién tiene la interlocución, el de con quiénes se va a pactar, qué se va a pactar, qué se va a acordar, bueno, se va a cumplir eventualmente esto que se logre construir. Y pues en los días recientes, cada quien por su lado, primero negaban que hubiera divisiones, que hubiera algunas discrepancias. Entonces los hechos poco a poco están evidenciando que lamentablemente estos grupos que, como dijo Osorio Chong, han aportado a el acotamiento del crimen organizado aquí en la entidad, pues ahora parece que se están enfrentando entre ellos, Primitivo, y vamos a ver qué ocurre en las próximas horas y días. Así es, Paco, muchas gracias. A la orden, Primitivo, buenas tardes. Buenas tardes. Y en la línea telefónica se encuentra precisamente Hipólito Mora, líder de autodefensas allá en la zona de Buenavista, Tomatlán. Don Hipólito, ¿cómo está? Bueno, don Hipólito Mora, no, tenemos problemas para platicar con Hipólito Mora, quien se encuentra en este momento allá en la zona de la Ruana, asediado su grupo, según lo han reportado los medios de comunicación, el propio Francisco García Davish, por este conjunto de 400 personas. No se sabe bien a bien de qué se trata, si son autodefensas que están en contra del grupo de Hipólito Mora, si son caballeros templarios, pero la tensión es intensa allá en La Ruana, en Michoacán. Vamos ahora con Leovigildo González, él también es reportero de la agencia Cuadratín, tiene detalles. ¿Qué ha pasado después de la muerte de Nazario Jiménez el Chayo, líder de del líder de los caballeros templarios, quien fue abatido el día de ayer por la mañana? Nazario, o el Chayo, como bien se le conocía, había sido dado por muerto el pasado 2010, el 9 de diciembre del 2010, cuando se dio un enfrentamiento entre fuerzas federales y elementos de lo que entonces se conocía como la familia michoacana. Finalmente Nazario Moreno estaba vivo y estaba operando hasta el día de ayer. En este momento su cuerpo sigue ahí en Apatzingán,
en Michoacán. Leo Vigildo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Primitivo. Efectivamente, como tú ya lo comentabas, hay un fuerte dispositivo de seguridad por parte del Ejército y de la misma Secretaría de Marina en torno al servicio médico forense que se ubica en el municipio de Apaxingán, luego de que ingresara el día de ayer por la tarde el cuerpo de Nazario Moreno González, conocido como El Chayo, y quien hasta el día de ayer era líder del cártel de los Caballeros Templarios. Esto se ha instalado debido a la amenaza que pudieran tener integrantes del cártel de los Caballeros Templarios para recuperar el cadáver de quien era hasta el día de ayer por la mañana su líder. Y bueno, comentarte, esto se da en medio de un fuerte dispositivo también de seguridad que han implementado en el municipio de Apaxingán, así como en la misma capital michoacana y Uruapan, ante posibles ataques de este cártel tras la muerte de uno de sus líderes. Ese es el reporte que tenemos desde Michoacán, Primitivo. Gracias por la información, Leo Vigildo. Estaremos al tanto de lo que ocurra en torno a Nazario Moreno. En este momento estamos entrando en contacto con Alfredo Castillo. Él es el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán. Comisionado Alfredo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, a ti y a todo tu auditorio. Soy Primitivo Olvera, perdón, Primitivo, ¿cómo estás? Alfredo, ¿bien tú? Bien, gracias. ¿Cómo están las cosas en Michoacán? Ha sido un fin de semana muy intenso, no solamente por la muerte de Nazario Moreno, sino también por este surgimiento de diferencias entre los grupos de autodefensa. ¿Hay algún motivo de preocupación más allá del que te mantiene allá en Michoacán, Alfredo? Bueno, primero comentarte que sin duda en este caso el abatimiento de Nazario Moreno, el líder indiscutible y máximo de esta organización criminal, sin duda constituye el golpe más importante que se haya dado en el tema de combate al crimen organizado aquí en Michoacán en los últimos años. Decirte también que hoy estamos en un clima, de normalidad, de tranquilidad. Estuvo el señor secretario de Gobernación, tuvimos un evento en Buenavista con la secretaria de Salud, con productores también en la zona de Buenavista. Y por lo otro que me refieres, bueno, estamos hablando de una diferencia entre dos personas, que sería en este caso un sujeto conocido como el Americano y Hipólito, en donde sí hubo un momento de tensión, pero se ha hablado con cada uno de ellos para poner las cosas en orden. Y bueno, pues a final de cuentas vamos a estar muy al pendiente para que no vaya a suceder ningún tipo de enfrentamiento. Entonces esto descarta que se trate de una reacción de los llamados Caballeros Templarios contra Hipólito Mora y su grupo. No, se descarta que sea así. En este caso ya existía algún antecedente de cierta diferencia. Al final los dos están ubicados en la parte de Buenavista, en este municipio. Se estuvo en contacto con ellos, con algunas autoridades. Yo en lo personal acabo de sostener un encuentro con Hipólito Mora, y bueno, pues es muy importante que cualquier diferencia que exista se haga a través de los canales institucionales, pero esto no tiene nada que ver con el fallecimiento de Nazario Moreno. ¿Qué representa el fallecimiento, la muerte de Nazario Moreno en esta estrategia contra el crimen organizado en Michoacán, Alfredo? Bueno, por supuesto, lo ideal hubiera sido la captura y presentarla ante los tribunales, tener muchísima información, pero a final de cuentas sí es importante resaltar que con muchas de las personas con las que habíamos tenido contacto, reuniones de diferentes sectores, quien realmente les representaba el terror, quien los tenía en zozobra, quien lideraba todo el tema de los secuestros, de la extorsión, del manejo de los recursos económicos, era este sujeto, y era quien realmente se ostentaba y tenía el control absoluto, el que ponía en rayo, en cintura a los que no estaban de acuerdo con sus medidas o sus políticas. Entonces la captura, o en este caso el abatimiento, representa un golpe al corazón de la estructura criminal,
y aunado a esta situación, bueno, le devuelve un poco de tranquilidad, en este caso, a muchas de las personas que se sentían totalmente acorraladas por este sujeto y su organización. Esto no significa, por supuesto, que echemos las campanas al vuelo, ni mucho menos, lo dijo hoy el secretario de Gobernación. Es una tarea de todos los días que hay que trabajarla constantemente, no solo en los temas de seguridad, en los temas de desarrollo integral, de oportunidades, de promover inversión, de escuchar a los productores, de darles facilidades, de atraer también nuevos proyectos productivos, y la suma el conjunto de todas las políticas que está instrumentando el presidente de la República es sin duda lo que va a permitir que Michoacán regrese al orden y la tranquilidad y que se dé el desarrollo integral del que tanto ha hablado el señor presidente. Alfredo, volviendo al tema de Nazario Moreno, ¿en qué momento las autoridades tenían ya la certeza de que efectivamente se encontraba vivo y seguía operando? Bueno, yo te puedo comentar que ya había indicios, pero desde el momento que estuvimos nosotros constituidos aquí ya en el estado de Michoacán, con el contacto permanente con la población, con sectores organizados, a mí me llegaron a pedir un número importante de reuniones privadas, también a otros actores, en donde ya te decían, te daban datos, te daban información. Había antes mucho temor, escepticismo, y yo creo que la voluntad del señor presidente de la República de venir con todo su gabinete, de apersonarse, ha generado también un voto de confianza que llevó a que mucha gente empezara a aportar datos y a dar información que al final fue muy valiosa para poder lograr este objetivo. Alfredo, hoy el comisionado federal de seguridad, Manuel Mondragón, había comentado hace unas cuantas horas que se han detenido a 600 criminales en lo que va de la presencia del gobierno federal allá en Michoacán, y que el 80% pertenecen al grupo de los Caballeros Templarios. Ante pues las operaciones que realizan estos sujetos, las operaciones ilegales de extorsión, de sembrar el miedo, como bien lo has dicho, ya comienza a reflejarse este impacto en su estructura, en la normalización de la vida de las comunidades de la llamada Tierra Caliente. Sí, por supuesto, y no solo en Tierra Caliente. Yo creo que la misma gente de aquí lo estamos pulsando todos los días. Ya estamos hablando de un tema de libre tránsito, estamos hablando de que han dejado de pagar cuotas o estos temas de extorsión, en donde los presidentes municipales sienten mayor tranquilidad, en donde las fuerzas federales, la Policía Federal se ha ganado poco a poco la confianza de las comunidades para hacer esta, pues por decirlo así, esta sustitución con la Policía Municipal que fue desplazada en el momento de la intervención de las fuerzas federales. La propia Procuraduría y Secretaría, con el cambio de mandos en todas sus unidades, también ha dado golpes muy importantes, y la gente ahorita tiene muchísimo mayor confianza, se siente, se percibe. Vuelvo a lo mismo, esto no significa que la tarea haya concluido, ni mucho menos, pero creo que es un buen parámetro de que las cosas se están haciendo bien y que la estrategia del presidente de la República está funcionando. Hace unas horas también nos llegó alguna preocupación de habitantes de otras zonas de Michoacán, Alfredo, que decían, bueno, el gobierno se está concentrando en un conjunto de municipios. Sin embargo, hay temor, o por lo menos hay preocupación, de que las actividades delictivas ante los golpes que se han dado a los Caballeros Templarios se trasladen a otros puntos de la geografía michoacana. ¿Qué se está haciendo para evitarlo? Te puedo decir que la estadística te habla de todo el estado de Michoacán, no te habla solo de la región de Tierra Caliente. El índice de homicidios no solo se contuvo la tendencia, sino que ha disminuido de una manera muy importante, en un 40% de octubre a la fecha. También el tema de los secuestros se han resuelto, ahorita no tenemos uno vigente, todos se han atendido. Decirte también que han disminuido prácticamente todos los indicadores, y por el contrario, el número de detenciones se ha proliferado. Solo en el último mes, te podría dar un dato, en el 2003 la población penitenciaria en el estado de Michoacán era de 8,900 personas, y 10 años después. A ver, estamos perdiendo la comunicación con Alfredo Castillo. ¿Me escuchas ahí, Alfredo? De repente se corta. Vamos se cortó pero me estaba diciendo, ¿a cuánto asciende ahora la población penitenciaria?
Mira, si en el 2003 estábamos hablando de 8.900 personas, tú pensarías que ahorita tal vez hubiera un doble o un triple, sí. Pues paradójicamente es la mitad, estamos hablando de 4.900 personas. Esto significa que en los últimos 10 años no solo dejamos de tener detenciones y gente procesada, sino que llegamos a un vacío, una debilidad. En solo un mes se han ingresado a más de 300 personas de nuevos centros penitenciarios, que esto es muy diferente a poner a disposición del Ministerio Público. Estamos hablando de gente que realmente ya está interna en un reclusorio. Han subido el número de consignaciones de una manera considerable, lo dice el propio presidente del Poder Judicial del Estado de Michoacán, y bueno, estamos con la renovación de las instituciones. Vamos a hacer una depuración total tanto de la Secretaría como de la Procuraduría con el apoyo del gobernador, y en ese sentido la idea es fortalecer las capacidades institucionales locales y poder generar las condiciones óptimas para que los michoacanos puedan seguir su vida diaria y los que formamos parte de la federación nos podamos regresar. Sí, porque no se puede quedar el gobierno federal haciéndose cargo de ciertas partes del estado para siempre, ¿no, Alfredo? Ahora, ¿en dónde se enfocan las baterías del gobierno en cuanto a la seguridad? ¿Quién quedaría, según los datos que tú tienes, al mando de los caballeros templarios? ¿La Tuta o el Quique Plancarte? No sé. Bueno, estos dos actores son parte de la estructura de liderazgo, ambos subordinados a Nazario Moreno, y en ese sentido podría ser, pero también con una estructura muchísimo más debilitada a la que llegaron a tener en su momento. Hay que tomar en consideración que el poder económico que ellos tuvieron todavía hace algunos meses, su mismo grupo armado que llegó a ser gran parte de la policía municipal, de la ministerial, del estatal, pues todo eso lo han perdido. Tuvieron un golpe tremendo con el tema de las minas, el golpe que se dio la semana pasada con el aseguramiento de los patios de acopio y de estas 119,000 toneladas, y de esta forma en cada uno de los rubros he estado actuando para minar cada vez tanto sus fuentes de financiamiento como su estructura de operación. Pues Alfredo, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y seguimos al tanto de tu trabajo y el trabajo del gobierno federal allá en el estado de Michoacán. Al contrario, muchas gracias a ustedes, y bueno, pues a final de cuentas son las instrucciones del señor presidente de la República, el secretario de Gobernación, y vamos a seguir trabajando aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Es Alfredo Castillo, el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, aclarando las cosas. No hay una contraofensiva, por lo menos en este momento, dirigida a Hipólito Mora y su grupo en la localidad de La Ruana. En este caso estamos hablando de una confrontación de diferencias entre diferentes líderes de las llamadas autodefensas, y bueno, también nos pone en dimensión la muerte de Nazario Moreno, el Chayo, el más loco, el máximo líder de los caballeros templarios. Hacemos una pausa y regresamos. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos. Amigos queridos, soy José José y quiero invitarlos a celebrar conmigo mi 50 aniversario de carrera este 23 de marzo en el Teatro Metropolitan. Allá los espero, amigos. Muchas gracias. Luce todo sin ti, los mares de las... Atando cabos con Denis Merker, porque la realidad debe mostrarse entera. Denis Merker y su equipo ponen al descubierto los temas más controversiales de las noticias, los acontecimientos políticos y sociales, nacionales e internacionales, vistos desde un análisis e investigación que nos muestra la verdad de las cosas. En Atando Cabos, con Denis Merker, porque las noticias se generan todos los días. Lunes a viernes, 13:30 horas centro, en Telefórmula. Hagamos a las 3 un corte informativo. Lo más importante hasta este momento en México y el mundo. La economía y las redes sociales, sin descuidar el lado amable de lo útil y lo cotidiano. Enrique Campos Suárez en Fórmula.
lunes a viernes, 3 de la tarde. Telefórmula. El periodista más polémico de la televisión que dice las cosas como son. Ahora por la tarde, Eduardo Ruiz Gili cambia de horario. Lo podrás ver y escuchar a las 3:30 de la tarde. Periodismo de altura, solo con Eduardo Ruiz Gili. De lunes a viernes a las 15:30 horas, por Telefórmula. En la cuenta oficial de Facebook de la exitosa cantautora neozelandesa Lorde, se ha confirmado que vendrá a México el próximo 9 de abril. En la red social se dice que estará en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México y que también se presentará en la Plaza de Toros de San Miguel de Allende como parte del Festival San Miguel Sound el 8 de abril. San Miguel Sound reunirá a grandes exponentes nacionales e internacionales del indie, pop y folk, como Jenny and the Mexicats, Willie Mason, Despot, Washed Out, Neon Indian. ¿Qué resulta si sumamos? Noticias, deportes, economía, entretenimiento, espectáculos, belleza, música. La respuesta es Telefórmula. ¿Y si lo multiplicamos por? Objetividad, análisis, primicias, veracidad, determinación, opinión. La respuesta es Telefórmula. Toda la información del país y del mundo. Todo el deporte del país y del mundo. Todo el entretenimiento del país y del mundo. Todo lo que usted necesita saber. Los invito a ver Detrás de la Noticia. No te pierdas Fórmula Notas. Los invito a ver Javier Poza en Fórmula. No te pierdas Todo para la Mujer. No te pierdas La Fórmula Es. Los invito a ver Atando Cabos. No te pierdas Shanika en Fórmula. Y mucho más. Todas las noticias y todas las voces aquí en Telefórmula. Telefórmula. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Continuamos en Grupo Fórmula y la noticia también está en la Cámara de Diputados por la comparecencia del titular de Petróleos Mexicanos. Hoy Emilio Lozoya, el director general de Pemex, ha sido llamado a comparecer junto con el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, en torno a este escándalo desatado tras el descubrimiento de fraudes y de malos manejos en torno a la compañía Oceanografía. Hoy Emilio Lozoya, antes de dirigirse a la Cámara de Diputados, envió una respuesta al Congreso sobre ciertas inquietudes precisamente de la relación de la paraestatal con Oceanografía, y fue muy claro al señalar que los documentos, la información que tiene que ver con esta empresa prestadora de servicios a Pemex está reservada debido a las a las indagatorias que realiza la propia PGR. Sara Pablo, tú estás en el lugar de la noticia, platícanos cómo van las cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Primitivo? Muy buenas tardes. Decirte que está apenas iniciando esta comparecencia conjunta del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, y el director de Pemex, Emilio Lozoya, ante 4 comisiones de la Cámara de Diputados para tratar, entre otros temas, ya lo decías, el caso de Oceanografía. Están en la Comisión de Energía, la Comisión del Medio Ambiente, la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos y también la Comisión Especial para la Prevención, Conservación y, en su caso, Restauración del Medio Ambiente. Y es que no es el único tema que van a tratar, pero por supuesto, pues es el más esperado, en el que muchos van a centrar sus cuestionamientos. Por lo pronto, hoy el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, pues ya adelantó un poco el tono de las respuestas que podremos escuchar a lo largo de esta comparecencia ante los legisladores, y es que en respuesta a un cuestionario, una serie de preguntas que le enviaron los diputados la semana pasada, Lozoya Austin aclaró que toda la información relacionada con los contratos otorgados por Pemex
a esta empresa y cualquier otro dato relacionado es considerado confidencial, reservado por términos de ley debido a que hay una investigación de la Procuraduría General de la República en curso. Ante estas diversas preguntas formuladas por el PRD, el director de Petróleos Mexicanos respondió en un oficio que se busca salvaguardar el sigilo de las investigaciones y las garantías de las partes que pudieran estar involucradas, así que toda esta información será reservada en tanto sean resueltas las investigaciones. Hoy decía el presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles, pues que iban a insistir en los cuestionamientos al procurador y al director de Pemex, porque el caso de oceanografía pues es justamente el plato fuerte de esta comparecencia. Llegó aquí a las 6 en punto, el Procurador General de la República y el director de Pemex se reunieron en privado con Mario Fabio Beltrones, con el presidente de la Junta de Coordinación Política y algunos otros legisladores, y de ahí ya fueron trasladados a este salón legisladores donde están ahora pues ya reunidos. Inician con una postura por parte de la diputada del Partido Verde Lourdes, Adriana López Moreno, quien es presidenta de la Comisión del Medio Ambiente, y después de que ella hable, bueno, pues habrá también posturas por parte de los presidentes de las comisiones, y después habrá preguntas y por supuesto un intercambio entre los funcionarios y los diputados. Se espera una larga comparecencia, ya que de acuerdo al formato que había sido aprobado, pues decía el propio presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles, que pues esta podría acabar algo así como a la medianoche. Por lo pronto pues apenas va empezando, no han hecho uso de la palabra todavía ni Murillo Karam ni tampoco Emilio Lozoya. El reporte que tengo por lo pronto. Seguramente sus intervenciones, Sara, serán breves, pero no así la batería de cuestionamientos que preparan los legisladores federales. Por cierto, Murillo Karam viene recién llegando de Ecuador, estuvo esta mañana con el presidente Enrique Peña Nieto y se regresó para comparecer, ¿no? Así es, y pues a lo largo de la mañana, bueno, pues estaba esta especie de preguntas si llegaría a tiempo, si llegaría siquiera a la comparecencia el Procurador General de la República, porque estaba acompañando al presidente de la República. Sin embargo, sí, él llegó aproximadamente a las 6 de la tarde y estuvo pues ya reunido en privado con Mario Fabio Beltrones, con algunos otros diputados, y está empezando la comparecencia, pero bueno, pues digamos que sí, él por lo pronto pues sí llegó a tiempo. Muy bien, gracias, Sara. Buenas tardes. Buenas tardes, más adelante estaremos de nueva cuenta en contacto contigo para que nos digas cómo va esta comparecencia del titular de Pemex y del Procurador General de la República. También por aquella zona, por San Lázaro, se encuentra Rafael Cardona y desde allá tiene listo su cristalazo. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te parece esta comparecencia del titular de Pemex y también del Procurador Murillo Karam? Pues, Primitivo, mucho gusto en saludarte, muchas gracias. Pues mira, vamos a plantearlo de esta manera. El Procurador General de la República llega a San Lázaro a informar, y en tanto que el director general de Pemex viene a la Casa de los Representantes Populares a defenderse. ¿De qué se tiene que defender el señor Lozoya si todo lo que ocurrió en el asunto de oceanografía, que es lo que más importa para esta sesión de trabajo, como le han llamado los diputados? Bueno, pues se tiene que defender de lo que yo llamo un grave error de comunicación. Porque si ya desde la semana anterior se le hicieron llegar algunas preguntas por parte de la Cámara de Diputados, el señor Lozoya salió con un argumento meramente burocrático administrativo, que algunos interpretaron como un recurso político defensivo. Esto es, la información que se me está solicitando está reservada. Y tú no puedes darle una reserva a la información en los términos de la ley de transparencia, excepto cuando tiene que ver con asuntos de seguridad nacional, algunas cuestiones de política fiscal, algunas cosas que podrían desestabilizar la marcha económica del país, que podrían representar un riesgo de una o de otra forma. Pero conocer la verdad de unos contratos falsificados, truqueados, de dudoso origen, con beneficios excluyentes,
eso no pone en riesgo a nadie, mucho menos cuando se hicieron antes de que tú llegaras. El problema fue ahí un problema meramente de comunicación institucional. Lozoya se quiso referir, según dicen sus publirelacionistas, solamente a los asuntos que están bajo investigación judicial. Pero no todas las cosas están bajo investigación judicial. Lo peor del asunto es que algunos de esos contratos estaban en las páginas web de Petróleos Mexicanos y fueron de ahí retirados. Entonces, hoy, si yo no estoy equivocado, y si estoy equivocado, por favor me corrige, creo que hoy es lunes. ¿Cómo? ¿Perdón? Creo que hoy es lunes. Hoy es lunes, ¿sí? Sí es lunes, ¿verdad? Pues por lo menos de aquí hasta las 12 de la noche. Bueno, pues dice el viejo refrán mexicano que mal empieza la semana al que lo ahorcan el lunes. O al que se ahorca el lunes. Y el señor Lozoya llega un lunes como si fuera San Lunes. Y entonces se mete en un problema de entrada. El procurador lo único que tiene que decir es, miren señores, si la Procuraduría no hubiera intervenido como intervino en la detección no solamente del fraude contra Citigroup y Banamex, sino también con todas las cosas que han ido saliendo a raíz de nuestra investigación, ni ustedes ni los ciudadanos a los que ustedes representan sabrían nada de nada. Entonces la Procuraduría está haciendo su trabajo. Y claro que lo está haciendo, y lo está haciendo desde el punto de vista de muchos de nosotros, con atingencia y con profundidad. Entonces el señor Murillo viene aquí a ampliar una información. Y el señor Lozoya viene a tratar de decir que él no está ocultando ninguna información, excepto aquella que por cuestión de procedimientos judiciales le sería vedado revelar por cuestiones de un procedimiento judicial. Pero si no se saben explicar las cosas desde el principio, entonces pues incurres en un error de este tamaño. Yo quiero suponer que el señor Lozoya cometió un error, no un error de operación en la dirección de la empresa que el señor presidente de la República puso en sus doctas y diestras manos. Quiero suponer que cometió un error de comunicación, pero los errores de comunicación a estas alturas en un mundo interconectado no se permiten, Primitivo. No, porque es una cuestión de párvulos. Se generan todo tipo de interpretaciones y alimentas especulaciones y teorías del complot sobre pues la mafia del poder, ya sabes, tú todos estos. Entonces, ahora lo único que nos queda esperar son unas 4 o 5 horas que esto va a durar, porque va a haber muchos turnos de interpelaciones y de gritos y de sombrerazos en la mesa de la directiva de esta sesión de trabajo. Está el panista más solicitado de las últimas semanas, que es el diputado Juan Buenotorio, quien como panista y funcionario de Pemex tiene necesariamente relación con el caso de oceanografía, así él diga que el área que estaba bajo su responsabilidad, que fue Pemex Refinación, no tenía nada que ver. No tenía nada que ver quizás con la concesión de esos contratos, pero que él conoce a los hombres y mujeres que hicieron de oceanografía ese emporio económico sustentado, según se ve ahora, solamente en las piernas de la peor corrupción que ha conocido Pemex en muchos años, de que lo sabía, sabe quiénes son, sabe lo que hicieron, y si no abre la boca más que para defenderse, bueno, pues a lo mejor ahí, aunque esté sentado junto a la presidencia de la directiva y que esté ahí cobijado por los suyos y tal y cual, le van a tocar 3 o 4 plomazos o por lo menos 3 o 4 balas perdidas, porque no puede decir yo no tenía nada que ver. Todo el mundo tenía que ver. Y todo el mundo, bueno, quienes trabajaban en esa área en Petróleos Mexicanos en los últimos 12 años, pues saben por dónde vienen las firmas de contratos y cómo se realizaban los amarres, porque pues o para todos van por el mismo camino, ¿no? O para decirlo en términos del zoológico, aquí
cualquiera sabe de qué lado masca la iguana. Muy bien. Todos, sobre todo los que estaban adentro de la casa de la iguana. Exactamente. Pues Rafael, muchas gracias por tu participación y si te parece, entramos más adelante de nueva cuenta para ver cómo va este tiroteo en San Lázaro. Posiblemente en una hora más, quizás ya haya alguna claridad sobre lo que está pasando aquí. Muy bien, gracias. Gracias. Buenas tardes, Rafael Cardona. Hacemos una pausa, volvemos. ¿Has oído, Cardona? ¡Qué maravilla! Pues sí que tienes razón. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Mis nietos me rompieron mis lentes. En un viaje perdí mis lentes. Yo perdí mi lente de contacto. ¿Harto de que un imprevisto en tus lentes arruine tu día? No te quedes sin ver. La solución está en tus manos. Te presentamos los nuevos Adjustable, los primeros y únicos lentes autograduables en el mundo que te permitirán ver de cerca o lejos sin importar la graduación que tengas. Recupera la visibilidad en un instante. Los Adjustable vienen con un mejor diseño, mejor óptica, más amplios, más ligeros. Qué bueno que mi hija me compró mis lentes de emergencia. Debido a mi diabetes, tengo variaciones de glucosa y visión durante el día, así que son una gran herramienta para mí. Solo giro, ajusto y listo. Como directora de la Asociación Mexicana de Diabetes, recomiendo el uso de los lentes autograduados. Gracias a su innovadora tecnología, podrás ajustarlos de -6 a +3 dioptrías. Enfoca de cerca o de lejos con un mismo armazón. Los primeros y únicos lentes autograduables en el mundo que te permitirán ver de cerca o lejos sin importar la graduación que tengas. Los nuevos lentes de emergencia son fáciles de usar, sirven para todas las edades y vienen en colores modernos y juveniles. Olvídate de buscar tu graduación y no encontrarla, como con los lentes de vista cansada. Los Adjustable ayudan en padecimientos de miopía o hipermetropía en instantes. Además, es el único armazón en el mundo que se puede compartir, ya que su ajuste es ilimitado. Llama ahora y aprovecha nuestro asombroso precio de lanzamiento. Conoce nuestros 4 colores disponibles y llévate gratis 2 paños limpiadores y un estuche irrompible por cada par. Pero espera, para que tú y tu familia estén siempre prevenidos, pregunta al operador cómo llevarte 2 pares de Adjustable a un precio increíble. Esta oferta solo estará vigente por tiempo limitado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Grupo Fórmula. Tenemos mucha información de economía, finanzas y negocios. De viva voz. La Bolsa Mexicana de Valores cerró este lunes con una pérdida del 0.62%, en línea con los mercados globales, con una variación de 242.3 puntos. En el mercado estadounidense, el índice industrial Dow Jones registró una baja del 0.21%, para cerrar en las 16.418.68 unidades. El Nasdaq tuvo una pérdida marginal del 0.04%, para ubicarse en las 4.334.45 unidades, mientras que el Standard & Poor's 500 mantuvo la tendencia al perder el 0.05% y concluir en 1.877.17 unidades. Hasta aquí con lo más relevante de la economía, las finanzas y los negocios en este lunes. Continúe con la programación de Grupo Fórmula. Les saluda Jaime Núñez. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Y en más información que tiene que ver con el caso Oceanografía, se mantienen las protestas de trabajadores allá en Campeche. Los empleados de esta empresa no han recibido salarios en varias quincenas y eso ha provocado que se intensifiquen sus movilizaciones. El viernes pasado dábamos cuenta de cómo los trabajadores habían paralizado el puerto de allá del Carmen en Campeche, el lugar en donde pues se concentra toda esta flota que trabaja para Petróleos Mexicanos. La situación sigue agravándose, la desesperación crece
y es que a pesar de que pues hay respuestas y compromisos del gobierno federal, bueno, pues lo que no hay es dinero. Vamos hasta el lugar de la noticia, ya se encuentra Gabriel Viche, corresponsal de Grupo Fórmula. Adelante, Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, primo, pues estamos otra vez enlazándonos contigo para informarte que todos estamos esperando el día de mañana que se vence la fecha en que el director del SAE se comprometió a que los salarios serían pagados. De depositarse el salario de estas personas mañana. De todos modos, Ciudad del Carmen, el puerto de Campeche, necesitaría hasta el jueves para poderse regularizar en todo lo que es el suministro y abasto a las plataformas marinas, ya que hoy en un recorrido mañanero, pues sobre la costa de Carmen, porque nosotros somos una isla y tenemos bastante playa, sobre esa misma playa había por lo menos una distancia de 2 kilómetros de camiones de carga esperando para poder entrar a este puerto. Eso significa que todos van a querer entrar de lleno al momento que se liberen los accesos y va a haber una sobrecarga tanto de personal como de equipo. Por lo tanto, sería hasta el próximo jueves que se regularizaría esto. Todo esto pasaría si el día de mañana realmente el SAE cumple con el depósito de los 192.580.000 pesos que se le debe a los trabajadores. Pero bueno, incluso los trabajadores de oceanografía desconfían, dicen ya no confiar, valga la redundancia, en los empleados federales, ya que primero les dijeron una fecha, después les dieron otra, después otra, y hasta este momento, hasta el martes. Pues esto significa que pues esperan que mañana tampoco se les cumpla, y ellos han dicho que no van a levantar el plantón hasta que vean que en su cuenta se refleja el monto de su salario. Hasta el martes es cuando, bien lo dices, estaríamos en condiciones de saber si ya comenzaron a pagarse las deudas, ¿no?, que ahorita se tienen con los trabajadores, pero primero tienen que revisar y luego pues ya veremos si se detienen las manifestaciones, Gabriel. En este momento, la situación, ¿cómo pinta? ¿Cuál es la actitud de los trabajadores? Fíjate que lo que nos llama mucho la atención a nosotros es de que ahorita está muy tranquilo. La policía municipal y la policía estatal no se han metido, pero si tú recordarás que el próximo 18 de marzo la agenda del presidente de la República establece que tiene una visita precisamente aquí a Carmen por dos motivos. Una, el aniversario de la expropiación petrolera, y dos, la puesta en marcha de un acueducto paralelo que pues suministraría más agua vital a Ciudad del Carmen. Esto está dentro de la agenda. Ya vinieron el personal del Estado Mayor y pues dejaron en pocas palabras una guardia para establecer qué es lo que pasa mañana. Con lo que pase mañana ya se podría establecer si se cancela o no se cancela la visita de este presidente de la República a Ciudad del Carmen. Específicamente nosotros le preguntamos al gobierno municipal si tenía alguna solicitud por parte de estas personas para que metieran el orden público o la seguridad o los policías y desalojaran a estas personas. ¿Por qué te comento esto? Porque ellos no están dentro del puerto, ellos se están bloqueando en las calles municipales, se están bloqueando lo que es el acceso al puerto. Entonces esto le correspondería más al municipio, pero incluso ellos nos están diciendo, en primera, no nos han hecho ningún tipo de solicitud, y en segunda, nosotros respetamos el hecho de que los trabajadores estén haciendo esto, porque bueno, al fin y al cabo, ellos saben, el gobierno municipal sabe que estos trabajadores dejan una gran derrama económica en Ciudad del Carmen. El otro día estábamos haciendo cuentas con uno de los trabajadores y diariamente cada trabajador gasta 270 pesos en Ciudad del Carmen. 50 de desayuno, 70 de una comida corrida, 50 de cena, 70 en lo que es el hospedaje, aparte pues los lavados de ropa y todo eso. Eso genera un gran monto de recursos para Ciudad del Carmen, y yo creo que el gobierno municipal no querría cortar o matar la gallina de los huevos de oro. Por lo tanto, ellos dicen que no van a meter la mano en este asunto, y que pues sería entonces el gobierno federal quien tendría que venir, en dado caso que no se resuelva mañana, la mano para poder desalojar a estas personas. Esperamos que no llegue a eso, esperamos que el gobierno de federal pues realmente deposite lo que son los salarios de estas personas, y considerando que, como comentaba yo el otro día, ya estamos a 10, faltan 5 días para la próxima quincena. Esperemos que no se les vaya a ocurrir juntar las dos cifras, la de la quincena del 28 y la quincena de marzo, la primera quincena de marzo, porque si no sería una cifra todavía mayor que habría que montar. Entonces imagínate, esto se está complicando un poquito cada día más.
pues vamos a estar pendientes de cuál es la situación. El día de mañana, a estas horas, ya sabremos cómo es que va fluyendo, ¿no?, el pago a los trabajadores ante el compromiso del gobierno federal. Gracias, Gabriel. No, al contrario, gracias a ti, buenas noches, estaremos informando el día de mañana. Seguro que sí, es Gabriel Viche, nuestro corresponsal en Campeche. ¿Qué dice precisamente el gobierno federal en torno a estos pagos? Jenny Valencia, cuéntanos. Jenny Valencia, tenemos comunicación, adelante. Hola, ¿qué tal, Primitivo? Muy buenas noches. Comentarte que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes confirmó que a partir del día de mañana, martes 11 de marzo, se iniciará el pago atrasado de casi 200 millones de pesos a 5,000 trabajadores de la empresa Oceanografía en un esquema coordinado con el gobierno del estado de Campeche. El SAE exhortó a los trabajadores y también les hizo un reconocimiento, Primitivo, por aceptar en una reunión previa reincorporarse a sus labores después del pago de estos salarios caídos. El director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Héctor Orozco, resaltó que es instrucción del presidente Enrique Peña Nieto que como administradores de la empresa asegurada por la PGR y transferida ahora al SAE, se dé una solución integral y completa a los inconvenientes derivados de la situación del consorcio. Por ello es que en primera instancia sostuvo una reunión de trabajo con empleados de esta empresa Oceanografía, a quienes informó que el día de mañana puntualmente se iniciará el pago de adeudos en un esquema coordinado con el gobierno del estado. Asimismo adelantó que el SAE, como administrador de Oceanografía S.A.D.C.B., llevará también a cabo, Primitivo, un diagnóstico inicial de la situación de esta empresa, para lo cual pues también se allegará toda la información financiera, contable y operativa disponible para incorporarla a la investigación junto con la PGR. Es la información por el momento, Primitivo, estamos pendientes. Gracias, Jenny. Muy buenas noches. Buenas noches. En la Cámara de Diputados ha comenzado a comparecer ya propiamente a hablar el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Escuchemos. Que les traje van a ver las innovaciones tecnológicas que avanzan constantemente en todos los ámbitos de la vida, haciendo ejercicio y la salud. Se pueden tener en cuenta los últimos aparatos electrónicos que surgieron para ayudar a realizar actividades físicas, complementando la comodidad, el monitoreo de los ejercicios y el entretenimiento. A continuación, mira, te voy a explicar. Uno de los mejores gadgets que ha salido son los pulsómetros, que permiten a las personas que se entrenen diariamente tener de su corazón. Uno de los primeros que salió fue el Polar FT2, que poseía un controlador que durante la rutina avisaba si el trabajo que se realizaba era correcto o no. Más allá de eso, ahora las funciones de un reloj normal también tienen las funciones de un pulsómetro, de un medidor cardiovascular, para decirte cuánto tiempo y cuánto estás perdiendo de masa muscular, etcétera. Efectivamente. Las informa. Todas las noticias, todas las voces. Telefórmula Noticias presenta. Cuéntanos, ¿en qué basas este optimismo? ¿Cuáles son los datos concretos que tú destacarías para documentar este positiva perspectiva? Me preocuparía ser solamente optimista, porque eso dependería de un estado de ánimo y no. Lo que estamos viendo son datos concretos. Desde 2 años atrás no había 3 meses seguidos que aumentara la inscripción de registros en el Registro Único de Vivienda. Octubre, noviembre y diciembre se aumentó cada mes el registro. Terminamos con un diciembre de más de 40,000 viviendas inscritas en el RUP. Terminamos en diciembre. Les queremos presentar una gran opción, tanto para chicos como para grandes puedan estar entretenidos cuando quieran en casa, pero además es una excelente herramienta para maestros y bueno,
para ejecutivos para hacer presentaciones. ¿No es así, mi querida Josefina? Así es, Alan, les presento la nueva estrella de los mini proyectores portátiles, StarView Mini. Es ideal para un buen momento en casa. Pesa menos de medio kilo, así que lo puedo traer en mi bolsa, inclusive hasta entra en la palma de mi mano. Puedo ver todo tipo de formatos de películas, fotos y presentaciones, y es el único con el que puedo proyectar desde una tarjeta SD o un USB. Puedo verlo donde sea, lo puedo conectar a mi laptop o a mi celular sin necesidad de adaptadores o convertidores. Lo pueden usar los niños desde el DVD para ver películas o lo pueden conectar a su consola de videojuegos. Se van a divertir como si estuvieran en una pantalla gigante. No importa si eres mamá, papá, grande, chico o incluso abuelito, StarView Mini es ideal para todos. Josefina, haznos la oferta más barata del mercado. Así es, si llaman en este momento y son de las primeras 50 personas en marcar, les haré un 50% de descuento sobre el ya bajísimo precio de StarView Mini. Josefina, el 50% es muy bueno, pero no estoy de acuerdo, queremos más. Ordenando con cualquier tarjeta de crédito, le haré un descuento adicional de 500 pesos. Es momento que proyecte su vida de la manera más vanguardista y lo comparta con todos los integrantes de su familia. ¿Qué espera? Tome el teléfono y llame ya. Fórmula en la ecología. En México se dio a conocer el acuerdo en el que se prohíbe la captura permanente del tiburón blanco, ya que han sido muy atacados en la pesca, a tal grado que la población disminuyó considerablemente. Los ejemplares capturados en pesca comercial con otra especie deberán ser liberados. Las noticias, el espectáculo, los deportes y las finanzas te acompañan sin importar en qué estado de la República Mexicana te encuentres. Sintoniza Radio Fórmula en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en la 98.5 de FM y en la 590 de AM. Radio Fórmula Coatzacoalcos, siempre de viva voz. Continuamos en Grupo Fórmula y vamos directamente hasta el estado de Oaxaca. Hoy el gobernador Gabino Cue alcanzó un acuerdo con los integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los representantes de la llamada disidencia magisterial, para impulsar una reforma educativa estatal. Esto quiere decir que no se van a apegar a los parámetros emitidos desde el centro tras la aprobación de la reforma educativa, y Oaxaca tendrá sus propias condiciones. Lupita Tomás, corresponsal de Cuadratín en colaboración especial con Grupo Fórmula, tiene los detalles de esta información. Adelante, Lupita. Muchas gracias, Primitivo. Pues como bien dices, el gobierno de Oaxaca, el Congreso también oaxaqueño y la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación firmaron este acuerdo denominado hacia una nueva ley estatal de educación que salva el plazo para armonizar la ley estatal con la reforma educativa que vence este 12 de marzo. Oaxaca queda exenta de esto, sin embargo, no de una nueva ley. El gobernador Gabino Cue defendió que esta nueva ley estatal de educación tendrá como premisa las condiciones particulares del estado de Oaxaca. Dijo que en el caso de los maestros, el magisterio oaxaqueño, los tiempos de la educación exigen al gobierno, al magisterio y a los representantes populares construir un modelo educativo a la altura de los desafíos de México. En este caso menciona que trabajar con la nueva ley estatal surgirá de una serie de consultas que se habrán de realizar, incluido obviamente el magisterio integrado en la sección 22, que va a estar en movilizaciones este martes y miércoles Primitivo, con 2 días que anunciaron bloqueos de 8 de la mañana a 8 de la noche, y también el cerco al Congreso del Estado para impedir que los legisladores armonicen esta ley, esta reforma educativa con la ley estatal. Y bueno, a la par hacen este anuncio, que fue un anuncio conjunto, diputados, gobierno de Oaxaca y sección 22, para que hagan la propia ley estatal. Oaxaca será una de las entidades que tenga su propia ley estatal y, como bien decías, no se ajuste a los criterios o a los parámetros de la reforma educativa primitiva. Gracias, Lupita. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos un paréntesis y entramos en contacto con el contador público Héctor Orozco Fernández. Él es director general del Servicio de Administración de Bienes, del SAE.
Contador Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Primitivo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. ¿Cómo van las cosas en este caso de oceanografía? Lo más urgente hasta el momento, también lo más importante, es qué pasa con los pagos a los trabajadores, Héctor. Sí, Primitivo, primero muchas gracias por permitirme hablar contigo y con tu auditorio. Pues el tema efectivamente más urgente, dentro de los temas muy importantes que hay que atender en esta administración de oceanografía, pues es efectivamente el rezago que existe con los trabajadores. Te quiero comentar que el sábado estuve ahí en Ciudad del Carmen platicando con los trabajadores, por cierto, un diálogo muy cordial, muy amable, pero pues sí, muy sentido por parte de ellos, porque ya pues son prácticamente 3 meses que algunos de ellos no reciben sus sueldos, y pues llegamos a un acuerdo y es un tema urgente, y mañana mismo pues empezaremos a cubrir estos adeudos que se tienen con ellos. Esa es la buena noticia que hay en este tema. ¿Cuánto dinero, Héctor, se va a canalizar al pago de los trabajadores? ¿Perdón? ¿Cuánto dinero se va a utilizar para poner al corriente estos pagos? Hoy digamos, la cifra que tenemos hasta el momento, y ya a punto de dispersar, son casi 200 millones de pesos los que vamos a pagar mañana, que corresponden a los adeudos de casi 5,000 trabajadores, que pues en Ciudad del Carmen es muy relevante estos trabajadores. Sin lugar a dudas. Además, hay que hablar de las condiciones de los compromisos que se establecen a través de este diálogo, Héctor, porque no se trata nada más de pagarles de parte del gobierno, sino que también ellos están tomando el compromiso, precisamente la decisión de seguir adelante con sus actividades, ¿no? Es muy importante eso, es la instrucción del señor presidente y del secretario de Hacienda, ver la forma de que las fuentes de empleo se protejan, y la mejor forma de protegerlas es manteniendo la operación de la empresa, que hace funciones muy importantes para Pemex, y pues la verdad es que la buena disposición de los trabajadores ha sido pues regresar a sus puestos de trabajo. Héctor, hace un momento mi compañero corresponsal allá en Campeche nos hablaba del diagnóstico que está realizando el Servicio de Administración de Bienes. ¿En qué consiste este diagnóstico que se hace de oceanografía y para cuándo se va a tener listo? Mira, mientras estamos hablando, se está elaborando, pues aquí la misión del SAE es administrar la empresa, y en ese sentido pues lo más importante es entender muy bien cuáles son sus activos, cuáles son sus obligaciones, y a partir de eso pues elaborar un diagnóstico y un plan de acción. La verdad es que es muy importante tenerlo a la brevedad, porque hay muchas decisiones que tomar, porque la situación de liquidez pues en la empresa es apremiante. Es apremiante. ¿Tenemos alguna idea de qué tan apremiante, de qué tan grave es la situación? Pues digamos, la muestra es pues este tema de los rezagos de los salarios, es decir, cuando ya cuesta trabajo pagar los salarios, pues esto nos puede dar una idea de lo complejo que será hacer frente a otras obligaciones más importantes. ¿Qué tan complejo es determinar la situación de los bienes de una empresa como Oceanografía, que comprende pues tantas cosas, ¿no? Que comprende una flota, que comprende pues también instalaciones en materia administrativa, vamos, hasta equipos de fútbol, Héctor? Sí, sí es una empresa muy compleja, tiene activos muy relevantes, muy importantes, tiene obligaciones también muy complejas que hay que analizar pues a mucho detalle, con compromisos financieros con instituciones financieras importantes. Entonces sí son trabajos especializados, sí requiere un análisis de detalle. Te quiero decir que los equipos de fútbol no están en la panza de la empresa, no se ven en los estados financieros. Entonces, pero sí, pues efectivamente tienes toda la razón. Esta es una empresa muy compleja y hay que entrarle muy rápido a entender
temas complicados. ¿Qué pasa con este barco, el famoso OSA Goliath, este barco de servicios considerado uno de los más grandes del mundo y que, bueno, al parecer hay por ahí una duda, ¿pertenece o no a Oceanografía? ¿Es un barco propio, una nave propia o es una nave arrendada? Es una muy buena pregunta. Mira, algunas de las embarcaciones, 12 es muy claro que son propiedad de la empresa, existen otras 50 embarcaciones que tienen esquemas de arrendamiento, algunos son arrendamientos capitalizables, otros no. Entonces estamos analizando con pues, mucha profundidad el estatus digamos, como activo de esta embarcación, y lo que te quiero informar es que pues, se han hecho los procedimientos jurídicos necesarios pues para preservar, en su caso, los derechos que pudiera tener la empresa con respecto a esta embarcación. Por último, Héctor, ¿qué va a pasar con esta empresa una vez que se determinen pues todos sus bienes, una vez que se establezca un inventario, si le podemos llamar de esta manera, y una vez también que se establezcan todos sus compromisos? Pues, digamos, teniendo la información, será, digamos, el momento en el que se tenga que tomar las decisiones. Hoy te puedo decir que existen muchas alternativas. Privilegiaremos el hecho de mantenerla en operación, pero pues habrá que analizar muy bien cuál es la situación financiera y a partir de esta pues tomar las decisiones del rumbo de la empresa. Ahora, en tanto eso sucede, para mantener en operación a Oceanografía, ¿de dónde va a salir el dinero por lo pronto, pues como por ejemplo para pagarle a los empleados? La única forma en que la empresa podrá sostenerse es siendo con los contratos que hoy tiene con Petróleos Mexicanos, que significan pues más del 90% de los ingresos de la empresa, y con eso pues se atenderán las obligaciones más apremiantes, y esa es pues un poco la única ruta financiera que vemos en el corto y mediano plazo. ¿Se puede establecer un plazo para tomar decisiones? Pues sí, creo que es apremiante. Yo creo que en breve deben tomarse decisiones. Si tú me lo permites, cuando estemos listos, yo te busco para informarte, pero sí tiene que ser a la brevedad. Sin duda estaremos pendientes de cuáles serán estas decisiones, porque entonces ya tendremos un panorama más completo de la situación que enfrenta esta empresa importante, sin duda, en su operación y lo que tiene que ver con la pues mayor empresa mexicana, ¿no? Con Petróleos Mexicanos. Héctor, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Primitivo, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes, es Héctor Orozco, director general del Servicio de Administración de Bienes, que en este momento pues se encuentra controlando, se encuentra administrando a la empresa Oceanografía, y que mañana va a proceder, ya lo escuchó usted, con el pago a los empleados. Muchos de ellos no cobran desde hace más de 3 meses, como lo señalaba nuestro compañero Gabriel Viche, corresponsal de Grupo Fórmula en Campeche. Hacemos una pausa, regresamos. Todo para la mujer con Maxine Woodside. Las mañanas terminan con lo mejor de los espectáculos. En el único programa lleno de interés, con los comentarios y noticias que suceden entre los artistas. Todo para la mujer. Exclusivas, entrevistas, lanzamientos, un espacio para el cine y el teatro y simplemente lo mejor de la farándula con la reina de los espectáculos y su equipo de colaboradores. Todo para la mujer con Maxine Woodside, porque los espectáculos generan noticias todos los días, lunes a viernes 11 de la mañana, en Telefórmula. El resumen de las noticias debe ser puntual y preciso, en los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. Lunes a viernes, 7 horas centro. En Telefórmula, un programa dedicado al medio del espectáculo, con la fórmula perfecta, información y entretenimiento, y el periodista que convive con los famosos. Javier Poza en Fórmula. Entrevistas, reportajes, noticias, exclusivas y mucho más. Solo con Javier Poza. Porque los espectáculos generan noticia toda la semana. Lunes a viernes 10 horas centro, en Telefórmula.
fórmula en la ecología. En Albania, este de Europa, se ha prohibido la caza de todo tipo de animales por 2 años. Esto con el fin de proteger a especies en peligro de extinción, como el faisán, codorniz, conejo salvaje y el zorro, daño provocado por el aumento de armas de caza entre la población. Espectáculos en breve. Shakira lució un vestido de novia durante la grabación del videoclip de su tema Empire, según imágenes que compartió en sus redes sociales. El filme 300, El nacimiento de un imperio, encabezó las taquillas de Estados Unidos y Canadá el fin de semana al recaudar $45.1 millones, 7 años después que la película original 300 se convirtiese en un éxito, recaudando $75.885.301 el día de su estreno. Posa, en Fórmula. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo con gusto, como siempre, al doctor José Antonio Crespo. Hoy su comentario, pues dedicado a la segunda muerte de Nazario Moreno, el Chayo, un hombre que hace 3 años y 3 meses justamente había muerto y además se había presumido como el mayor golpe a la organización criminal que entonces se llamaba la Familia Michoacana, y ahora es, ¿no? Los Caballeros Templarios, que cambió de nombre a partir de ese momento, ¿no? Sí. Todo, da la impresión de que fue toda una puesta en escena, incluso orquestada por el propio Nazario Moreno y sus compañeros, pero en la que cayeron el gobierno de Calderón, pero redonditos, y podríamos decir que es la segunda y definitiva muerte, porque ahora sí ya hay todos los elementos de identificación que no se tuvieron hace 4 años. Pareciera que cada uno de los logros que consigue el gobierno de Enrique Peña Nieto es un golpazo al gobierno de Calderón, todos y cada uno, porque lo desnuda, lo exhibe en su incapacidad, en su ineficacia, en este caso además en incurrir en un invento. Pareciera que como no conseguían la captura de ningún capo importante, pues decidieron inventársela sin todos los elementos, con sin mera ningún especulación, elemento, ¿sí? ¿no? Sin ningún elemento que permitiera realmente presumir la muerte del Chayo, de este capo de la familia. Y en ese sentido, bueno, pues todos los avances de Peña Nieto van dejando cada vez en peor lugar, en peor imagen a Calderón. Claro, Calderón puede decir, pues, eran mis funcionarios ahí, ¿no? Alejandro Poiré. Pues sí, pero quien puso el tema, quien armó la guerra contra el crimen organizado y lo colocó como el centro de una operación gubernamental, pues fue el presidente de la República. Fue su principal tema. No fue un tema, hay que recordar, de su campaña, sino que lo introdujo después, ya cuando era presidente, a unos cuantos días, y fue el principal tema de su gobierno. Pero bueno, una cosa es que ese haya sido su tema, y otra cosa es que nos hayan engañado, porque eso es lo que hicieron con nosotros, ¿no? En este caso en particular, sin tener los elementos para decir el Chayo ya murió y por lo tanto es una baja que se acredita al gobierno de Felipe Calderón, pues resulta que no era cierto. Ahora, por otro lado, lo que habría que reflexionar es si realmente las muertes de estos capos repercuten en la disolución de un cártel determinado. Puede ser que sí, puede ser que no. Es decir, muchas veces los cárteles están armados y tienen sustitutos y tienen gente que va a sustituir al capo capturado, al capo
caído en acción, digamos, y que entonces va a seguir caminando como si nada. Yo creo que es una desventaja el hecho de que en lugar de capturar a un capo, muera, porque pierde una gran cantidad de información que permitiría desarmar, digamos, redes de complicidades, saber quiénes le están ayudando, quiénes le ayudaron, quiénes estaban cercanos a él dentro del propio gobierno en sus diferentes niveles. Entonces la muerte de un capo pues no es algo que haya que celebrar, es mucho mejor la captura en todo caso. Pero en este caso pareciera que ya se están acorralando a los templarios, o sea, realmente los templarios, el cártel de los templarios se está viendo ya asediado por varios lados, es decir, las autodefensas junto con la Policía Federal pues están realmente perdiendo terreno. Ahora con esta pérdida pues es una pérdida significativa que en este caso sí podría representar un avance a la disolución de este cártel, de este grupo criminal. Quedan dos cabezas visibles, que la Tuta, desde luego, y el llamado Quique Plancarte, ¿no? Quienes aparentemente pues van a seguir operando, pero también lo que deja en clara toda esta operación, y como bien dices, el avance, por ejemplo, de las autodefensas para copar las salidas, ¿no?, de los caballeros templarios, pues también deja de manifiesto que el trabajo ilegal era de los propios caballeros, pues era público, todos sabían dónde estaban, todos sabían quiénes eran, todos saben cómo operan, y entonces eso pone aún más de manifiesto la incapacidad de las autoridades. Bueno, la complicidad con las autoridades locales se da por descontado, pero pues la incapacidad de las autoridades federales, que hay que recordar que es ahí donde inició todo este desastre de la guerra contra el crimen. Era información pública, pero la gente estaba amedrentada, porque estaba totalmente amenazada por los templarios, por la familia michoacana en aquel entonces, pero aquí quizá el factor que está ayudando a desmantelar, porque a mí sí me da la impresión de que poco a poco este cártel se está desmantelando, independientemente que queden todavía algunos líderes por ahí. El factor central pueden ser las autodefensas. No sabemos qué va a pasar después con las autodefensas, si se va a complicar el panorama, si van a haber pleitos entre ellas como adioconatos, como está ocurriendo, pero pareciera que el factor clave para ir acorralando, para ir asediando y eventualmente quizás desmantelando este cártel criminal en Michoacán son las defensas, son las autodefensas, porque el gobierno con sus agentes por sí mismo no logró hacerlo esto en varios años. Las autodefensas, ya en coordinación con las fuerzas federales, pareciera que sí están acorralando a este grupo criminal. Ahora, esto es muy importante, José Antonio, porque efectivamente las autodefensas están ayudando en el trabajo no solamente de inteligencia, sino en el trabajo en la práctica, en el terreno, en el operativo. Pero el avance y la utilización, incluso la toma el empoderamiento de las autodefensas, gracias a esta unión con las fuerzas federales, también a mí por lo menos me da la impresión de que, o me dejan las dudas sobre cuál es la estrategia a futuro. Hay una urgencia que hay que resolver, eso es un hecho, ¿no? Que es desterrar o acabar, desmembrar al grupo criminal más importante, que son los templarios. Así es. Pero ¿qué va a pasar después? Porque es un Estado sin Estado. Esa es la gran pregunta, y esa es precisamente la preocupación que todos han expresado. Casi todos los opinadores, los analistas, los expertos han dicho, pues sí hay un derecho de autodefensa, sí hay un derecho de legítima defensa cuando estás totalmente abandonado al crimen organizado y que las autoridades que son las encargadas de protegerte no lo hacen. Pero la gran preocupación es qué sigue después. Todos sabemos cómo está empezando este embate en contra de los templarios por parte de autodefensas coordinados con el gobierno federal, pero lo que no sabemos es qué va a pasar después, porque hemos visto en muchos países que se sale de control, ellos mismos empiezan a hacer de las suyas, empiezan a tomar atribuciones que no les corresponden, se salen, digamos, del huacal, pueden incluso enfrentarse entre ellas mismas y eventualmente más de una podría tratar de sustituir las actividades criminales que hoy por hoy están desplegando los templarios. La tentación, por lo pronto, y así lo han manifestado los propios líderes de las autodefensas, es en cuanto a colocar a personas que sean pues afines a ellos
como jefes de los municipios, ¿no? O como diputados locales o federales, o incluso como presidentes municipales, y eso ya nos pone ante una situación que podemos vislumbrar en torno a la legitimidad que puedan tener o no las autoridades y las propias autodefensas en este juego. Por eso es que se ha dicho que las autoridades federales y estatales pues tienen que llevar mucho el control, tienen que tratar de tener claramente los límites, establecer los límites de hasta dónde pueden llegar los autodefensas, porque a lo contrario se les van a salir de control muy fácilmente y se puede incurrir en todos estos vicios que está señalando Primitivo. Ahora, ya para finalizar, José Antonio, retomando el tema con el que iniciaste tu comentario, ¿qué debe pasar con las autoridades federales de la administración pasada que, pues por lo pronto, cometieron engaño, ¿no? Al presentar este caso de Nazario Moreno, pero que, bueno, pues abre la puerta para la suspicacia en torno a muchos otros casos? Bueno, ellos podrían presumir buena fe, decir es que teníamos los elementos, es que nos dijeron esto, es que habían algunos indicios, así es como lo están manejando desde luego, pero no estaría por demás una investigación para decir, oigan, ustedes no pueden estar jugando, digamos, con este tipo de información, no pueden estar engañando de buena o de mala fe a la población respecto de las capturas o de las detenciones o de los fallecimientos de capos del crimen organizado sin que tengan todos los pelos por la mano. Claro. Entonces yo creo que cabría perfectamente una investigación de decir, oigan, ¿de dónde sacaron esta información? ¿Por qué la dieron por válida si no tenían los elementos para ello? ¿En dónde estuvo ahí la irresponsabilidad? Por no llamar mala fe, pero ¿dónde estuvo la responsabilidad de dar un anuncio de este tamaño, con un capo de este tamaño, sin que realmente estuviera ocurriendo ese hecho? Pues muchas dudas que deben de ser resueltas, ojalá más allá del comunicado que emite hoy Alejandro Poiré, en el que dice, pues teníamos indicios. Pues sí, es la cosa, no están presumiendo nada más. Todos los elementos apuntaban, fue de buena fe, sí, pero tiene que haber una investigación de en dónde se les fue, digamos, el hilo. Muy Así bien. Es. José Antonio, muchas gracias. Primitivo, muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos. Multilínea 50. Cuenta la historia que hubo una vez una casta de caballeros muy valientes. Peleaban ferozmente como guerreros, pero con el corazón como caballeros. El ángel de la victoria era su aliado. Así, por sus hazañas y su valentía, se convirtieron en leyenda. Leer te hace grande. Diviértete leyendo 20 minutos al día. La fórmula más efectiva para estar bien actualizado está en Telefórmula. Telefórmula. Información. Espectáculo. Entretenimiento. Todo lo que quieres saber. Noticias. Deportes. Economía. Está en Telefórmula. Periodismo. Objetividad. Opinión. En Telefórmula, la dosis perfecta de fútbol. Música. Cultura. De tu país y el mundo por Telefórmula. Ya lo sabes, la fórmula para estar bien informado la encuentras aquí, en Telefórmula. Telefórmula. Los deportes también hacen la noticia. Por eso, la fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. El programa de análisis, debates, entrevistas y comentarios con la mejor información deportiva nacional e internacional. Siempre en el lugar de los hechos deportivos para llevarle los acontecimientos de último momento. La fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. Porque los deportes generan noticias todos los días. Lunes a viernes, 17 horas centro. En Telefórmula. Oficial de Facebook de la exitosa cantautora neozelandesa Lorde, se ha confirmado que vendrá a México el próximo 9 de abril. En la red social se dice que estará en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México y que también se presentará en la Plaza de Toros de San Miguel de Allende como parte del Festival San Miguel Sound el 8 de abril. San Miguel Sound reunirá a grandes exponentes nacionales e internacionales del indie, pop y folk, como Jenny and the Mexicats, Willie Mason, Despot, Washed Out, Neon Indian.
Hagamos a las 3 un corte informativo. Lo más importante hasta este momento en México y el mundo. La economía y las redes sociales, sin descuidar el lado amable de lo útil y lo cotidiano. Enrique Campos Suárez en Fórmula. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Telefórmula. Fórmula en la ecología. En Reino Unido se confirmó que establecerá un nuevo bosque gigante compuesto por 4 millones de árboles. Estos serán plantados a lo largo de 2 años, lo cual permitirá crear 2.000 hectáreas de área verde. Continúa en suspenso lo que va a ocurrir con el festival Hell and Heaven, este festival de rock, de heavy metal, que se tenía programado para la próxima semana en la feria, en las instalaciones de la Feria del Caballo allá en Texcoco, que usted lo sabe, fue suspendido por órdenes del gobernador Erubiel Ávila ante la falta de garantías en cuanto a la protección civil, la falta de garantías para resguardar la seguridad de todos los asistentes a esta celebración. Bueno, pues después de un fin de semana de especulaciones, de dichos a medias, a estas horas todavía no hay nada definitivo. Se había hablado este mediodía de que podría realizarse o en el estado de Hidalgo o en el estado de Morelos. Hace unos minutos comenzó a circular la versión de que el festival Hell and Heaven se podría realizar en la Ciudad de México, en las instalaciones de lo que fuera la refinería 18 de marzo, allá en Azcapotzalco, lo que hoy se conoce como el Parque Bicentenario. Hace un minuto, mi compañero Héctor García, él es integrante de este equipo de trabajo, pudo platicar con Juan Pablo Rubalcaba. Él es director de operaciones del festival Hell and Heaven y bueno, dice que a las 8 de la noche habrá un anuncio, habrá un comunicado especial. Se negó a responder a más preguntas, pero lo que sí señaló es que no se va a realizar este evento en las instalaciones de la refinería. Cito declaraciones de Juan Pablo Rubalcaba, director de operaciones del festival Hell and Heaven. Dice, a las 8 de la noche habrá humo blanco, pero lo que sí te puedo comentar es que no va a ser en las instalaciones de del Parque Bicentenario de Azcapotzalco. La verdad es que sigue la confusión. Vamos a esperar a las 8 de la noche a que se dé a conocer ya el acuerdo definitivo, porque bueno, pues no solamente se trata de decir tiene que ser en este o en este otro lugar. Igual que pasó con el Estado de México, los organizadores deben de garantizar las condiciones de seguridad de los asistentes, sean 30,000, sean 80,000, sean los que sea, y tienen que también resolver el tema del traslado, porque hay miles de personas que compraron su boleto pensando en que tendrían que dirigirse hacia la ciudad de Texcoco, en el Estado de México, y ahora pues habrá que resolver cómo los van a llevar a la nueva sede, si es que hay una nueva sede, y cuál es la actitud y cuál es la responsabilidad que van a asumir no solamente los propios organizadores, sino también las autoridades locales en donde se pueda dar el permiso para la realización del festival, que no solamente incluía la música, que cada vez iba aumentando en cuanto a las actividades que se tenían programadas. Estaba el campamento, estaba una demostración de motociclistas, un concurso o también una demostración de patinetas, en fin, cada vez hasta luchas creo que había programado, ¿no? O bueno, se fue sumando, originalmente no estaba programado así, pero se fueron sumando estas actividades, así es que bueno, pues en cuanto tengamos información, si es que logramos obtenerla antes de las 8 de la noche, le daremos a conocer
pues la noticia, la propia información. Vamos ahora a las noticias internacionales. Este lunes, un grupo chino desconocido y autodenominado Brigada de los Mártires Chinos se atribuyó la responsabilidad por la desaparición y el posible desplome del avión de Malaysia Airlines que desapareció el sábado pasado con 239 personas a bordo. En una declaración enviada por correo electrónico a varios medios informativos chinos, el grupo aseguró ser responsable de la caída del avión. Sin embargo, la prensa de aquel país ha puesto en duda su credibilidad por considerar que puede tratarse de una broma dadas las circunstancias. Le repito, el grupo Brigada de los Mártires Chinos se atribuiría este supuesto atentado, aunque es un grupo totalmente desconocido. No hay datos de su presencia ni de su operación en anteriores circunstancias, lo cual, bueno, pues coloca a las autoridades chinas en una posición de escepticismo. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó y cuál es la responsabilidad, quién tuvo la culpa, ¿no?, de la desaparición de este avión, que por cierto no ha sido localizado. Las autoridades asiáticas han ampliado, de hecho, el área de búsqueda para tratar de determinar qué fue lo que sucedió con el avión 777 de Malaysia Airlines. La información de Euronews nos relata pues que hasta el momento no hay ningún dato, ningún rastro de la aeronave. La búsqueda del avión de Malaysia Airlines desaparecido el sábado continúa este lunes mientras las pistas se dibujan y desdibujan. La mancha de aceite avistada por la Fuerza Aérea Vietnamita ha resultado ser de un barco y no de una aeronave. El supuesto salvavidas, mientras tanto, era en realidad una bolsa de cables. Ni los radares, ni los navíos, ni los aviones que forman el dispositivo han logrado dar con los restos del aparato, según esta última rueda de prensa. Hemos ampliado la zona de búsqueda a un radio de 100 kilómetros de Igari, donde se tuvo el último contacto con el avión, explicaba el jefe de aviación civil malasio en rueda de prensa. El área incluye ahora la costa occidental malasia por si el avión hubiese regresado a Kuala Lumpur por algún motivo y cubre unos 27.000 kilómetros cuadrados entre el Golfo de Tailandia y el Mar del Sur de China. En las labores de búsqueda participan un total de 34 naves, 40 barcos y 10 países, entre ellos Vietnam, China, Indonesia, Tailandia y Filipinas. En cuanto a los rasgos de los pasajeros con pasaportes falsos, hemos vuelto a visionar el contenido de las cámaras y confirmamos que no tienen rasgos asiáticos, aseguraba el responsable, desmintiendo otra teoría sobre el origen de los dos sospechosos. Pese a ello, no se descarta la teoría del atentado. Taiwán advertía de que el 4 de marzo hubo un aviso de ataque en el aeropuerto de Pekín. A falta de noticias sobre el paradero del avión y sus pasajeros, en Kuala Lumpur se acumulan los mensajes de apoyo a los desaparecidos. Uno de los pocos datos que se tienen confirmados es la presencia de estos dos pasajeros que abordaron con pasaportes falsos, aunque, bueno, pues todavía quedan muchísimos cabos sueltos en este caso de la desaparición del avión procedente de Malasia. Escuchemos la información con la TV Española. En Pattaya, una estación balnearia de Tailandia, se reservaron los billetes de los dos pasajeros que viajaban con pasaportes falsos en el Boeing de Malaysia Airlines. Kuala Lumpur es un lugar de tránsito para muchos emigrantes clandestinos de Asia que tratan de viajar a Europa con un pasaporte robado. Ahora se investigan los del austriaco Christian Kussel y del italiano Luigi Maraldi, robados en 2012 y 2013. Aquí hay algo inquietante. Cuando se roba un pasaporte se suele vender a inmigrantes y en general se hace uso del documento rápidamente después del robo. Este no ha sido el caso, pues los pasaportes fueron conservados, uno de ellos durante 2 años y el otro durante 1 año. Los billetes de Kussel y Maraldi llevaban números consecutivos. Ambos hacían escala en Pekín hacia Europa. Policía y agencias de inteligencia investigan el tráfico de pasaportes robados. Es la información que se genera desde Malasia en torno a la desaparición de esta aeronave que se dirigía a Beijing y cuyo paradero aún se desconoce. Los indicios apuntan a que habría caído al mar, pero no existe todavía ningún rastro de su presencia o de su desplome. Hay muchas preguntas por hacerse, el misterio persiste. Pausa, volvemos.
Dígale adiós a todos los insectos, ratones, cucarachas y a todas las plagas. Proteja su cocina, sus baños, sus habitaciones y mantenga un hogar limpio y sin pestes. Presentamos Ridex Squad. Ridex, el producto número 1 contra las plagas, sin toxinas, sin químicos o veneno. Es tan efectivo que en tan solo 8 años ha vendido más de 30 millones de unidades alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque Ridex sí funciona. Y ahora el nuevo Ridex Squad viene con 4 increíbles funciones y combina las 2 tecnologías líderes para combatir todo tipo de plagas. Primero, cuando conecta su Ridex Squad, inmediatamente convierte el cableado eléctrico de su casa en un campo de fuerza, sacando a todas las pestes de sus nidos y escondites. Además, previene que las plagas regresen. Segundo, al mismo tiempo emite ondas ultrasónicas que envuelven las habitaciones atacando y sacando ratas, cucarachas, todas las plagas de su casa para siempre. Pero eso no es todo. Ridex Squad también viene con una práctica luz nocturna para alumbrar pasillos y habitaciones y un enchufe adicional para que no desperdicie ningún tomacorriente en su hogar. 4 increíbles funciones. Por eso es Ridex Squad. Con un solo Ridex Squad protegerá un nivel completo de una casa o apartamento. Solo conecte Ridex Squad y listo. Es así de fácil. ¿Cansado de gastar dinero y tiempo tratando de combatir las plagas en su hogar? Ahora usted puede decirle no a los químicos con el nuevo y revolucionario Ridex Squad, el único y eficaz exterminador que se conecta a cualquier toma corriente regular y empieza a trabajar inmediatamente. Llame ahora y ordene su Ridex Squad, que combina las 2 tecnologías líderes para combatir todo tipo de plagas, y dígale adiós a las pestes para siempre. Pero espere, si está dentro de las primeras 50 llamadas, reduciremos el precio a la mitad. Así es, 50% menos del precio original. Pero tiene que llamar ya. Un programa dedicado al medio del espectáculo, con la fórmula perfecta, información y entretenimiento, y el periodista que convive con los famosos. Javier Poza en Fórmula. Entrevistas, reportajes, noticias, exclusivas y mucho más. Solo con Javier Poza. Porque los espectáculos generan noticia toda la semana. Lunes a viernes 10 horas centro, en Telefórmula. Los deportes también hacen la noticia. Por eso, la fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. El programa de análisis, debates, entrevistas y comentarios con la mejor información deportiva nacional e internacional. Siempre en el lugar de los hechos deportivos para llevarle los acontecimientos de último momento. La fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. Porque los deportes generan noticias todos los días. Lunes a viernes 17 horas centro, en Telefórmula. Continuamos en Grupo Fórmula y continúa por las nubes el precio del kilo de limón. La Procuraduría Federal del Consumidor reportó que durante la última semana el precio de este alimento se ubicó en 59.90, en 60 pesos, para dejarlo en números redondos. Esto ocurrió en centros comerciales, mercados populares y centrales de abasto. Esto pues ocurre de nueva cuenta después de varios días en los que pues el kilo de limón se ha incrementado desde 35 pesos hasta 60, prácticamente se ha duplicado. Del 3 al 7 de marzo en Monterrey el precio del kilo llegó a 50 pesos, el huevo a 35 pesos, la cebolla a 14, el azúcar a 10 y el jitomate se ofreció en 6 pesos, lo cual bueno pues representa un importante incremento en los productos de la canasta básica. También en Tijuana, Baja California, es donde se dieron los precios más altos, ya que el precio del limón osciló entre 59.90 y prácticamente 62 pesos el kilogramo. El azúcar se vendió en 16 pesos, la cebolla en 26 pesos y bueno, pues así las cosas. En el Distrito Federal el limón tuvo un costo máximo de 47.99
4 pesos. Así se vende el limón en esta semana, a pesar de los operativos realizados por la Procuraduría Federal del Consumidor y a pesar también de que no ha disminuido la producción del propio limón. La Secretaría de Agricultura ha señalado que es natural que esto ocurra durante los primeros días de marzo, la segunda quincena también de febrero, que es normal que se dé una alza en el precio del alimento. Sin embargo, bueno, no hay ningún argumento que explique este aumento desproporcionado hasta llegar a los 60 pesos. Los productores han señalado que la situación se va a estabilizar o por lo menos va a volver a la normalidad, pero hasta el mes de abril, cuando comiencen a verse los resultados de la cosecha en estados como Veracruz. Hasta el momento, sí, en parte el precio del limón se viene a la alza debido a la escasez, pero sobre todo también debido a un efecto provocado por la especulación ante lo que está sucediendo, por ejemplo, allá en el estado de Michoacán. Vamos a también hablar del tema de la seguridad. En un momento más vamos a entrar en contacto con mi compañero Leopoldo Espejel, quien nos va a platicar de lo que está sucediendo en el Estado de México. En las últimas 48 horas se dieron 4 asesinatos en diversas partes de la entidad. También le voy a comentar que tras 3 meses de investigación, elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República lograron desarticular a una banda de secuestradores que operaba en el Estado de México, pero también en territorio hidalguense. Esto ocurrió con la captura de 6 de los presuntos plagiarios en una operación en la que fue rescatado un menor de edad que estaba privado de su libertad. En un comunicado, la Procuraduría General de la República dio a conocer que se logró la ubicación de la casa de seguridad en Zempoala, Hidalgo, en donde los delincuentes mantenían cautivo a un menor de edad. Y bueno, el presidente de la República se encuentra de gira por Sudamérica. Este lunes, Enrique Peña Nieto está en Quito, Ecuador. Ahí se reunió con el presidente Rafael Correa, se habló de comercio, pero también se habló de seguridad, y allá se encuentra mi compañera Maru Rojas, enviada especial de Grupo Fórmula. Maru, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Primitivo. Pues comentarte que bastante apretada la agenda del día de hoy, que empezamos muy temprano en Quito, la capital ecuatoriana, la mitad del mundo, donde el presidente de la República cumplió con una visita oficial después de 10 años que ningún mandatario mexicano visitaba esta nación ecuatoriana. El último había sido Vicente Fox en una cumbre de la APEC, y recordarás que aquí, que allá en Ecuador, ya nos encontramos en Chile, fue donde surgió esa frase cuando Vicente Fox pedía una reforma migratoria de Estados Unidos y que quería la enchilada completa. En esa ocasión, se afianzaron los lazos de amistad, pero ahora se firman convenios de colaboración, concretamente entre universidades de México y ecuatorianas, y estuvieron presentes los rectores tanto del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, como del Instituto Politécnico Nacional, Yolosóchitl Bustamante, como también de la Universidad Autónoma Metropolitana, y gente del Fondo de Cultura Económica. Van a participar en un magno proyecto que se llama la Ciudad del Conocimiento en Ecuador, y por parte de México el presidente de la República habló de los logros alcanzados en materia de seguridad. Él dijo que en breve se estarán avanzando en materia de seguridad, la cooperación para atacar al crimen organizado, y sobre todo para que en materia de inteligencia haya intercambio de información de las bandas criminales. Hay una pregunta constante que la prensa ecuatoriana cuestionaba, incluso a los medios que íbamos acompañando al presidente, que en Ecuador varias aeronaves han sido decomisadas y se sabe que se ha filtrado que podrían ser del de Sinaloa. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, quien acompañó esta mañana a la visita oficial del presidente Enrique Peña antes de partir a México para comparecer en el Congreso, dijo brevemente en entrevista que él no quería hablar al respecto sin tener las bases y saber si realmente estas aeronaves que han decomisado en Ecuador pertenecen al cártel de Sinaloa. Lo que sí dijo es que las autoridades mexicanas contaban con las huellas dactilares y con todas las pruebas para suponer que la persona abatida en Michoacán es precisamente
el personaje conocido como el Chayo. Y así lo dijo. Sus huellas coinciden con las huellas que teníamos registradas, en consecuencia 100%. Fue así de breve como hoy Jesús Mujica, antes de partir de regreso a la Ciudad de México, bueno, pues habló con los medios de comunicación y los medios de comunicación ecuatorianos insistían si sabía algo de esas aeronaves. Lo único que dijo es que se están firmando convenios en materia de cooperación para el intercambio de información e inteligencia entre las naciones ecuatoriana y mexicana. De ahí el presidente de la República voló a Santiago de Chile, donde estamos aterrizando. El presidente ya cena en estos momentos con todos los jefes de Estado que han acudido a la toma de protesta de Michelle Bachelet, quien mañana por segunda ocasión asume el poder en Chile, a pesar de todavía los movimientos sociales, sobre todo estudiantiles, que prevalecen en esta nación. Comentarte que paralelo a esta reunión hay una reunión de cancilleres en la que participa José Antonio Mizcuribeña, secretario de Relaciones Exteriores, y Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social. Al bajar del avión, el presidente Enrique Peña así lo dijo. Pues muy honrados de estar aquí en Chile, de acompañar este relevo en el gobierno, de felicitar por los logros alcanzados al presidente Sebastián Piñera y desear el mayor de los éxitos a la presidenta Michelle Bachelet. Y bueno, de ahí se dirigió a la cena, acompañado de su esposa Angélica Rivera, quien viene ya bajando del avión ataviada muy guapa para esta cena de chongo. Y comentarte que el día de mañana estamos en Santiago, aquí se desarrolla la cena. La toma de protestas en el Congreso chileno, que es en la zona de la playa de Valparaíso. Tenemos que recorrer casi 2 horas para llegar a ese lugar, regresar 2 horas a Santiago de Chile a tomar el avión de regreso, y estaremos llegando en los primeros minutos del miércoles a la Ciudad de México, Primitivo. Ah, bueno, pues está tranquilo el viajecito, Omar. ¿Verdad? Muy bien. Tenemos 2 horas de adelanto, aquí son las 10 de la noche con 46 minutos, y para llegar a Valparaíso a hacer el primer enlace que tenemos mañana para el espacio de Ricardo Rocha, tenemos que salir de aquí a las 4 de la mañana. Ah, pues entonces no sé si sea bueno ya acostarse temprano, imposible, o mejor no dormir, ¿no? Más vale, nos seguimos. Ándale. Gracias, Maru. Buenas noches. Buenas noches. Corte, volvemos. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Minerva Rueda y aquí lo más importante de los espectáculos de Viva Voz. El cantante Marc Anthony anunció nuevas fechas de su Vivir Mi Tour 2014, en mayo y junio próximo. Luego de suspender algunas actuaciones por ser diagnosticado con laringitis e inflamación severa de sus cuerdas vocales, el salsero dará continuidad a su gira en las próximas plazas de la República Mexicana, por lo que los boletos que ya habían adquirido sus fans podrán ser utilizados en esas fechas. Ambulante presentará un total de 13 documentales provenientes de 6 países durante la 15ª edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, del 27 al 30 de marzo de este año. Ya queda usted informado de Viva Voz. Les queremos presentar una gran opción, tanto para chicos como para grandes puedan estar entretenidos cuando quieran en casa, pero además es una excelente herramienta para maestros y bueno, para ejecutivos para hacer presentaciones. ¿No es así, mi querida Josefina? Así es, Alan, les presento la nueva estrella de los mini proyectores portátiles, Star View Mini. Es ideal para un buen momento en casa. Pesa menos de medio kilo, así que lo puedo traer en mi bolsa, inclusive hasta entra en la palma de mi mano. Puedo ver todo tipo de formatos de películas, fotos y presentaciones, y es el único con el que puedo proyectar desde una tarjeta SD o un USB. Puedo verlo donde sea, lo puedo conectar a mi laptop o a mi celular sin necesidad de adaptadores o convertidores. Lo pueden usar los niños desde el DVD para ver películas o lo pueden conectar a su consola de videojuegos. Se van a divertir como si estuvieran en una pantalla gigante. No importa si eres mamá, papá, grande, chico o incluso abuelito, Star View Mini es ideal para todos. Josefina, haznos la oferta más barata del mercado. Así es, si llaman en este momento y son de las primeras 50 personas en marcar, les haré un 50% de descuento sobre el ya bajísimo precio de Star View Mini. Josefina, el 50% es muy bueno, pero no estoy de acuerdo, queremos más. Ordenando con cualquier tarjeta de crédito, le haré un descuento adicional de 500 pesos. Es momento que proyecte su vida de la manera más vanguardista y lo comparta con todos los integrantes de su familia. ¿Qué espera? Tome el teléfono y llame ya.
periodista más polémico de la televisión que dice las cosas como son. Ahora por la tarde, Eduardo Ruiz Gili cambia de horario. Lo podrás ver y escuchar a las 3:30 de la tarde. Periodismo de altura, solo con Eduardo Ruiz Gili. De lunes a viernes a las 15:30 horas, por Telefórmula. Gracias por sus comentarios a través de Twitter. Aurora Aguinaga habla sobre lo que nos comentó Héctor Orozco Fernández, el director del SAE. Dice, está bien en oceanografía la intervención de la autoridad, pero ¿qué pasa con Mexicana de Aviación? En el mismo sentido van los comentarios de Laura Arellano, mujer empresaria. Dice, ahora resulta en torno a la administración de oceanografía de parte del Servicio de Administración de Bienes. También Abel González hace los mismos cuestionamientos, y gracias por su comunicación a Sergio Pérez Valencia. Luis Pablo del Ángel también habla de lo que nos comentó en su momento Alfredo Castillo, el comisionado para la seguridad en Michoacán, sobre la confrontación entre líderes de autodefensa en la localidad de La Ruana. En el Estado de México continúa el clima de violencia. En las últimas 48 horas se han registrado varios asesinatos en la zona conurbada, principalmente al oriente de la Ciudad de México. Leopoldo Espejel, cuéntanos, buenas noches. ¿Cómo estás, Precio? Buenas noches. Efectivamente, esta ola sangrienta ha motivado que el gobierno del Estado de México dé a conocer, a partir de hoy se instala la base de operaciones mixtas en la zona oriente de la entidad, con la intención de hacer frente a este clima de violencia que en las 48 horas que le han antecedido suman ya 10 ejecuciones presuntamente vinculadas con el crimen organizado. En la madrugada del domingo, comandos ingresaron a 2 bares que se localizan en San Vicente Chicoloapan y también en Los Reyes La Paz, dejando un saldo de al menos 6 personas muertas y 2 lesionados. En el municipio de Cuautitlán Izcalli también este fin de semana fueron ejecutados 2 jóvenes, fueron encontrados junto a algunos mensajes, y hoy por la mañana también se da a conocer la ejecución de un joven más en este municipio. En lo que va del año primitivo suman ya 27 ejecuciones solo en Cuautitlán Izcalli, y la cifra se cierra hoy esta mañana también con el hallazgo de otro cuerpo con varios impactos de bala en Valle de Chalco. Decirte que la reacción del gobierno del Estado de México no se hizo esperar. Hace un momento ya se difundió un comunicado en el cual da a conocer que entran el Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría del Estado de México para reforzar la seguridad en todos estos municipios que se encuentran y se concentran en el oriente del Estado de México, y que decir, de investigaciones son enganchados jóvenes, principalmente aprovechando las carencias que hay en estas zonas, falta de oportunidades, justamente como integrantes de grupos que se dedican al narcomenudeo. Primitivo, lo que tenemos al momento. Al narcomenudeo, Polo, pero también a la extorsión. Ese es un problema grave en aquella zona del Estado de México. Nada más retomando, ¿en qué municipios va a operar esta base mixta de operaciones? En los municipios del oriente del Estado de México, que lo integran Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Chimalhuacán y por supuesto también San Vicente Chicoloapan, con especial atención, de acuerdo con el comunicado del gobierno del Estado de México, en el municipio de Los Reyes La Paz. En el municipio de Los Reyes La Paz no se habla ni de Catepec ni de Nesa. Ellos ya tienen la base de operaciones. Ya el ejército ha ingresado en ambos municipios. Sí. Muy bien, pues vamos a estar pendientes de los resultados de estas operaciones. Gracias, Polo. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, nos queda un minuto al aire. Sara Pablo, ¿cómo va la comparecencia del titular de Pemex y el Procurador General de la República? Con la demanda, Primitivo, de prácticamente todos los partidos políticos de que en este caso se vaya a fondo y se castigue la complicidad, si es que la hay, de funcionarios públicos. El Procurador Jesús Murillo Caram reconoció que va lento en la consignación de los responsables, pero argumentó que se trata de un asunto complejo. Yo diría que lo que más retrasados estamos es en la fijación de responsabilidades, pero déjenme decirles por qué. Hoy una consignación amerita sustento en evidencias plenas, claras y creíbles. Y esas evidencias se logran con análisis técnicos
Dijo que van despacio pero con precisión para detener a los responsables. Continúa esta comparecencia. Continúa la comparecencia y va para largo, ¿no, Sara? Así es, decía que podría terminar después de las 11 de la noche. Gracias, Sara. Buenas noches. Buenas noches y bueno, gracias a usted por acompañarnos a lo largo de estas 2 horas a través de las frecuencias de la primera cadena nacional de Radio Fórmula y también por Telefórmula. Vamos a seguir pendientes de lo que suceda en Michoacán con esta confrontación entre grupos de autodefensa y también de lo que suceda en torno a la realización del festival Hell and Heaven. Se supone que a las 8 de la noche tendremos un comunicado oficial. Ya no han querido dar entrevistas los organizadores, pero bueno, pues por fin conoceremos si se realiza, dicen ellos que sí, y en dónde las autoridades van a dar su permiso y su autorización para la realización de este evento. Gracias por acompañarnos, quédese en Telefórmula con Ricardo Rocha y en Radio Fórmula con la fórmula financiera de Mari Carmen Cortés, Marco Mares y Pepe Yuste. Gracias, buenas noches.